Bueno, pues vamos a empezar con, ya por ahora sí que prácticamente los temas de su ETS. Todo lo que vimos pues realmente fue como preliminar. Lo de los artificios también, es como un preliminar. Porque bueno, sin todos esos temas realmente no, no podrían resolver los métodos. Bueno, las integrales que se resuelven mediante métodos de integración. Y esto porque, bueno, pues prácticamente, o sea, digo, si van a un curso y nada más les damos métodos de integración, pues realmente no van a aprender nada, nada más van a mecanizar y bueno, pues como tal, ya saben, ¿no? Es como les digo, saben integrar, van a saber integrar hasta que ya no los domestique el formulario, ¿ok? Entonces, bueno, como tal, ¿qué es el tema de integración por partes o por qué ya se llama así? El, el método. Bueno, para empezar, ¿por qué usamos métodos de integración, no? Entonces, ¿por qué utilizamos métodos de integración? Métodos de integración. Entonces, bueno, nosotros pues vamos a utilizar métodos de integración siempre y cuando tengamos una integral que no se pueda resolver mediante un cambio de variable. Por eso yo les dije, todas las integrales que ustedes vean, siempre el primer método de integración tiene que ser por cambio de variable. Si no las puede resolver por cambio de variable, pues entonces ya recorremos a alguna de estas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizamos métodos de integración? Porque no se puede resolver, ¿no? Porque la integral no se puede resolver mediante un cambio de variable. Mediante un cambio de variable. Recuerda que los métodos de integración no es la única forma de solución. También podemos usar artificios, ¿no? Como el de multiplicar y dividir por el inverso multiplicativo, sumar el cero, completar el trinomio cuadrado perfecto en el denominador, eh, cambio de variable para quitar el radical. Entonces, como que todo ese tipo de artificios también los podríamos utilizar, ¿no? Racionalizar también es otro artificio. Eh, pues bueno, ¿no? Depender obviamente pues de la integral que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué o de dónde viene integrar por partes? Pues bueno, nosotros integramos, o se dice integración por partes, a una fórmula que viene así, ¿no? O al método que utiliza la siguiente fórmula, que es la de un día vi una vaca sin colita vestida de uniforme, ¿no? Y luego a veces aquí nos ponen la vaca con uniforme y etcétera, pero, ok, tenemos esa vaca vestida de uniforme, pero ¿de dónde viene? Como tal, creo que lo habíamos visto desde el inicio del curso que propusimos, ¿no? Bueno, está la proposición del teorema fundamental del cálculo, la cual la primera parte nos dice que la derivada y la integral son operaciones inversas. De hecho, creo que les hice una pequeña demostración, ¿no? Así como muy visual de la derivada, ¿no? De 2x y luego si integramos 2x me devuelve, perdón, la derivada de x cuadrada me daba 2x y luego si integrábamos 2x pues me devolvía x cuadrada, ¿no? Y ya sabemos que la constante de integración, pues bueno, viene prácticamente porque pues esa c significa que a lo mejor existe ahí una constante, ¿no? Puede ser un número, ¿no? O otra expresión cuya variable no sea la variable a derivar, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la vaca vestida de uniforme? Se dice que, si ustedes recuerdan de las fórmulas que vimos, teníamos la fórmula para un producto de funciones, ¿sí? Entonces, la cual nos decía que era prácticamente el segundo factor por la derivada del primer factor, ajá, y luego era más el, el primer factor por la derivada del segundo factor, ¿no? Es decir, era U' por V más V por más U por V', ¿no? Entonces, bueno, si nosotros prácticamente, y digo, la verdad no sé, esta demostración la encontré en un libro, ¿eh? Aunque la verdad dudo porque las diferenciales como tal no se deberían de manejar como fracciones, sino más bien un diferencial se refiere a como un tipo de incremento, ajá, de una variable, ¿sí? Incremento o decremento, como ustedes lo quieran ver. Pero el chiste es que hay una razón de cambio ahí. Entonces, si nosotros multiplicamos, pues me quedaría que la diferencial de U por V pues es igual a U por la diferencial de U más U por la diferencial de V. Entonces, si aplicamos el operador de integración en ambos miembros, en cada una de estas, así y así, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si usted recuerda la integral
de la diferencial de una, ¿cómo se llama? De una variable, a lo mejor les suena así la fórmula, ¿no? Diferencial de u. ¿Qué era lo que pasaba? Pues únicamente poníamos la variable a diferenciar más c. Pues bueno, aquí prácticamente vamos a hacer lo mismo. Nada más que aquí tenemos dos variables. Hagan de cuenta que u es como si fuera u por v. Entonces, por lo tanto, nos quedaría u por v es igual a la integral de u diferencial de u más la integral de u por la diferencial de v. Si realizamos un despeje, este está sumando. ¿Cómo la pasamos? Pues restando, ¿no? Entonces me quedaría que u por v es menos la integral de u por la diferencial de, perdonen, este es v, ya me equivoqué, ¿no? Perdonen, menos v por la diferencial de u va a ser igual aquí a la integral de u por la diferencial de v. Perdonen, aquí lo que le borré es que aquí había confundido, aquí le había puesto u, pero como tal es v. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos la fórmula de la vaca vestida de uniforme, nada más que volteada, ¿no? Bueno, vamos a voltearla y entonces ya me queda así. Que u por la diferencial de v va a ser igual a u por v menos la integral de v de la diferencial de u. Ahí está. Y de aquí viene. Entonces, ¿cuándo vamos a usar la fórmula de integración por partes? Cuando tengamos un producto de funciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, la fórmula de la vaca vestida de uniforme o la integración por partes es el inverso de la derivada de un producto. Entonces, si nosotros tenemos un producto de funciones en el integrando, pues nosotros podemos utilizar la fórmula, ¿ok? Ahora bien, es como les digo, como tal, el principio activo de utilizar los métodos de integración realmente recae en que no se pueden resolver mediante un cambio de variable. Y de hecho lo vamos a ver, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar el método de integración? ¿Sí? O bueno, más bien, ¿qué casos recaen ahí? Porque, pues es que saben qué es lo que sucede. Que todo el mundo les enseña cómo integrar por partes, pero creo que nunca les mencionan los casos. Es en una, dos, pues tampoco creo que nadie les dice tampoco, cuándo sí se tiene que realizar y cuándo no. Entonces, bueno, a eso vamos a ir con todo esto, ¿ok? Entonces yo espero que hasta aquí no haya dudas, ¿sí? Y de hecho vamos a empezar a ver como integrales que son un poco más complicadas, ¿sí? Eh, pues en cuestión de la resolución, ¿vale? A mí, realmente el método no es complicado, pero es lo que les digo, a veces no es necesario usar los métodos de integración. Y eso lo vimos muchas veces en cambio de variable. En cambio de variable, yo les ponía los ejercicios y les decía, la persona que no sabe cálculo integral, inmediatamente piensen en hacerlo por partes, ¿no? Nunca lo intenten hacer por cambio de variable. Entonces, bueno, vamos a escribir nuevamente la fórmula de la vaca vestida en uniforme, ¿sí? Porque pues prácticamente la vamos a utilizar. Déjenme ver. Creo que este quinto grupo. Entonces es la integral de un día vi una vaca sin colita vestida de uniforme. Entonces, ¿qué requerimos? Pues siempre que tenemos o vamos a ocupar el método, hay que checar qué requerimos, ¿no? ¿Qué requerimos? Bueno, pues para empezar, requerimos U. Siempre vamos a requerir U. Y vamos a requerir una diferencial de V, ajá, que son prácticamente estas dos que nos están pidiendo, U y una diferencial de V. Se dice que U es una función fácil de derivar, ajá, una función fácil de derivar. Y se dice que diferencial de V es una función fácil de integrar, ajá, de integrar. De hecho, se recomienda que diferencial de V sea una función que tenga como tal una fórmula de integración. Es como si, por ejemplo, nosotros tenemos, y es por eso lo que les digo, a veces es obvio, pero pues muchas veces no se los explican, no sé por qué razón, pero no se los explican. Eh, es como, por ejemplo, si yo tengo la integral, por ejemplo, de Euler a la X por arcoseno, ¿no? Vamos a suponer, arcoseno de X. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un producto de funciones. ¿Estamos de acuerdo que arcoseno de X no puede ser, perdón, diferencial de V? No podría ser diferencial de V. ¿Pero por qué razón? Porque no tenemos ninguna fórmula, o sea, de las 20 fórmulas que hemos visto hasta ahorita, no tenemos ni una sola que tenga como tal arcoseno de X.
Sí, a lo mejor hay fórmulas de integración que nos devuelve como resultado funciones trigonométricas inversas, pero si ustedes se fijan en su formulario, no tenemos ninguna que contenga el coseno. De Euler sí. Entonces, por ejemplo, aquí quién convendría que fuera U y quién fuera diferencial de V. Pues aquí lo más conveniente sería que U fuera arcoseno. Ajá. Arcoseno de X, porque si nos fijamos, sí tenemos una fórmula para derivar arcoseno. Y diferencial de V tendría que ser Euler a la X diferencial de X. Porque si nos fijamos en nuestro formulario de integrales, sí tenemos, por ejemplo, la integral de Euler a la U. Entonces, es como les digo, es descartable, ¿no? Entonces, el hecho de saber quién va a ser U y quién va a ser diferencial de V. Entonces, ese es como que prácticamente lo principal. Si ustedes lo quieren hacer sin formulario, pues realmente tendrían que checar así, una que sea fácil de derivar y otra que sea fácil de integrar. Sin embargo, pues no, a veces no es muy obvio y usamos nomotecnias. Una nomotecnia que de hecho es como muy conocida es la de hilate, ¿no? La nomotecnia que tenemos de hilate como tal y es de inversa trigonométrica. Bueno, la voy a poner así como acrónimo, mejor, sí. Hilate. Entonces, este es de inversa trigonométrica, ¿no? Este es de logarítmica, este es de algebraica, este es de trigonométrica, este es de exponencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para las inversas trigonométricas, pues ya sabemos cuáles son. Son las de arcoseno o las de seno a la menos uno, coseno a la menos uno, toda esa parte, ¿no? Las logarítmicas, pues ya sea el logaritmo de base 10 o logaritmo base Euler, que es el logaritmo natural. Las algebraicas, pues todas las expresiones que contengan suma, resta, multiplicación y división con X. Las trigonométricas, ya sabemos cuáles son. Y las exponenciales, todas aquellas expresiones cuyo exponente contenga la variable X, ¿sí? No confundirnos, porque recordemos que las exponenciales pueden ser así, ¿no? Por 3 a la X o puede ser Euler a la X, ¿no? Las trigonométricas, seno de X. Las algebraicas, pues x cuadrada, x entre x más uno, ¿sí? Todas esas situaciones. Logarítmicas, pues logaritmo de x o logaritmo natural de x, que ojo, en algunos libros de matemáticas a veces escriben así el logaritmo para decir que es el logaritmo natural. Yo la verdad no sé por qué lo hacen, pero bueno, y las inversas trigonométricas pues son arcoseno de x o tangente a la menos uno, ¿no? Así luego así las ponen, ¿no? O cotangente a la menos uno, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que vimos aquí, pues ese es el hilate. El hilate nos sirve prácticamente para identificar quién va primero, ¿no? ¿Quién sería U? Si aparece una inversa trigonométrica, pues entonces eso va a ser U. Si aparece una logarítmica, pues eso va a ser U. Y la otra función sería la parte de la diferencial de V, ¿no? Pero, sin embargo, a veces el hilate no funciona. ¿Cuándo no funciona? Cuando tenemos un caso 2. Entonces, vamos a ver qué casos, por ejemplo, podríamos tener aquí en integración por partes. Tenemos lo que se le conoce como el caso uno. Tenemos también el caso número 2. Creo que eso tampoco nadie se nos explica. Y tenemos el caso número 3. Sí, más que, pues bueno, a mí al menos así me lo explicaron cuando yo iba en la vocación, ¿no? Mi maestra de matemáticas. Este, me acuerdo que, no me acuerdo de dónde venía, pero ajá, la otra maestra que me dio pues era ingeniera en matemáticas, entonces pues ya ve, ¿no? Y así tuve muchos maestros que también eran licenciados en física, entonces pues ya eran unos expertos casi casi en la materia, ¿no? Pero bueno, entonces fíjense muy bien, para el caso número uno vamos a tener, se le conoce así, como la integral en donde tenemos como producto una función algebraica por una función trascendental. Igual ya explicamos que las funciones trascendentales son la inversa trigonométrica, la logarítmica, la trigonométrica y la exponencial. ¿Sí? Esas son las cuatro funciones trascendentales. Eh, tenemos, creo que no sé si haya más, la verdad ya no he estudiado más a fondo, no sé si haya matemáticas, pero bueno, me quedé hasta ecuaciones diferenciales. No sé si haya más, pero si hay más, pues ya hay, si alguien conoce, pues en los comentarios me puede poner. Eh, en el caso 2 pues tenemos la trascendental por la trascendental, ajá, y en el caso 3 tenemos la algebraica por una algebraica, ¿ok? Entonces, en el caso uno pues sí, a veces funciona tener sí funciona hilate, ajá. De hecho, debemos de tener mucho cuidado porque en el caso uno aplica ya sea que tengan ambas o nada más aparezca una trascendental. Ajá, si nada más aparece una trascendental, que a veces así puede llegar a pasar,
se resuelve mediante caso uno. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la integral de arcoseno de x diferencial de x, por ejemplo, esa la podríamos resolver por partes, ¿sí? Entonces aquí, ¿quién sería mi u y quién sería mi diferencial de v? Entonces aquí mi u, por ejemplo, checo, inversa trigonométrica, pues sí, entonces esta inmediatamente es mi u, es mi arcoseno de x, y todo lo que me sobra de la integral es mi diferencial de v. Entonces, diferencial de v tendría que ser diferencial de x, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque luego en los exámenes así nomás les ponen una y luego ya ustedes ya no saben cómo identificar quién es u y quién es diferencial de v. Entonces, pues aquí damos todo completo, ¿no? Y pues en el caso uno, pues el dilate funciona, ¿sí? Eh, prácticamente no me he topado yo con algún ejemplo donde diga como que aquí no, pero bueno, este, y también igual para la diferencial de V, aquí sí, también igual, es importante mencionarlo, que el diferencial de V siempre se realiza primero. Siempre, siempre, siempre la operación que realizamos es el diferencial de V. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta si a veces hay que pedirle prestado a U. Y ustedes van a decir, ¿cómo que pedir prestado? Sí, va a haber ocasiones en las que para resolver la integral de la diferencial de V, habrá que pedirle una variable de más a U. Entonces, pero ya en su momento lo veremos con los ejercicios, ¿vale? Y siempre, por segunda ocasión, bueno, en segundo lugar se resuelve U, ¿vale? Ahorita voy a ver si puedo proponer algún ejercicio así. Miren, por ejemplo, vamos a suponer la integral de x cúbica por el seno de x cuadrado diferencial de x. Por ejemplo, esta se resuelve por partes. Si nosotros seguimos el hilate, tendríamos que decir, porque estamos de acuerdo que pues, se refiere al caso uno, ¿no? Que es de algebraica por una trascendental. Entonces aquí, por ejemplo, decimos, no hay inversa, no hay logarítmica y algebraica. Entonces, u pasa a ser la algebraica, entonces diferencial de v, todo lo de aquí, que sería seno de x cuadrado diferencial de x. Si nosotros recordamos, bueno, es lo que les dije, primero se realiza esta operación. Entonces, si nosotros recordamos, para que yo pueda utilizar las fórmulas de integración trigonométricas, el ángulo tiene que ser igual al diferencial, si no, no se puede resolver. Entonces, yo diría aquí que entonces y es igual a x al cuadrado y la diferencial de y es igual a 2x diferencial de x. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Me dice mi integral que yo para que pueda resolverla mediante cambio de variable necesito una x. Entonces, es lo que ahora digo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora pedimos prestado, ¿sí? Bueno, de hecho creo que voy a borrar mejor aquí. Voy a necesitar de todas maneras este espacio. Entonces vamos a pedir prestado. Entonces al momento de que pedimos prestado, yo le voy a decir, necesito una X. Entonces lo parto. Voy a decir, U es igual ¿a quién? A la X que necesito. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora a le voy a restar el exponente de aquí. 3 menos 1, 2. Entonces esta X como tal la voy a mandar para acá y voy a decir entonces que la diferencial de V va a ser igual a X por el seno de X al cuadrado diferencial de X. Borro mi X de aquí y tan tan. Y ya se dieron cuenta, entonces el producto sigue siendo el mismo porque sería X cuadrada por X por seno, entonces me quedaría así, ¿vale? Entonces V, pues ya la podría yo resolver mediante un cambio de variable. A eso nos referimos con pues pedir prestado, ¿no? Entonces, bueno, así es como, pues prácticamente nos quedaría como el caso uno. Es como que todo lo que tendrían que saber, ¿sí? Pero pues sí, prácticamente la que se resuelve primero, pues es diferencial de V, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver, para el caso número 2, porque pues esto es todo lo que confiere, ¿no? Pues al caso uno. Entonces, acuérdense, siempre primero resolvemos diferencial de V y al último resolvemos U. ¿Por qué? Por la situación de que a veces hay que pedir prestado, ¿ok? Entonces, bueno. Ahora, vamos a ver el caso número 2, ¿sí? El caso número 2 se refiere a esto, ¿ok? Entonces, el caso número 2, ¿sí? Se refiere a cuando tenemos integrales que contienen funciones, bueno, producto de funciones trascendentales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese tipo de integrales? Bueno, es aquí donde le conocen como la cochina integral cíclica. No sé quién le puso ese nombre tan hediondo, pero para mí es de muy exquisito mal gusto. Entonces, aquí lo que va a pasar es que en el caso 2 siempre integramos por partes. Ajá. Entonces, integramos por partes
por partes al menos dos veces. Ajá, al menos dos veces. ¿Sí? Entonces, aquí sí o sí, al menos van a integrar por partes dos veces. ¿Sí? Y va a llegar un momento donde la integral que tiene en el inicio se va a repetir. Entonces, habrá que manejarlo como una ecuación. Entonces, en el caso, cuando se repita, cuando se repita la integral original, ajá, la integral original, ¿sí? Hay que manejarlo como una ecuación. Hay que manejarlo como si fuera una ecuación. Como si fuera una ecuación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a suponer, digo, estoy suponiendo, ¿eh? Euler a la x por el seno de x diferencial de x. Entonces vamos a suponer que acá nos salió Euler a la x por el coseno de x, supongámoslo así, y luego de aquí me salió menos Euler a la x por el, no sé, ¿qué les gusta? Bueno, aquí más, Euler a la x por, no sé, seno de x, ¿sí? Y luego aquí le salió menos la integral de Euler a la x por el seno de x. Estoy suponiendo un ejemplo, ¿eh? O sea, no creo que, ajá, ¿no? Estoy suponiendo un ejemplo. Entonces, hagan de cuenta que va a llegar un momento donde al momento de que, valga la redundancia, al momento de que integran por partes dos veces, otra vez, o sea, la segunda vez que integran por partes, les vuelve a salir lo mismo. Entonces, lo único que van a hacer es como si todo esto fuera una variable y, a lo mejor, ¿no? Y todo esto de aquí también es como si fuera una variable y. Entonces, obviamente, esa es la incógnita. Todo lo que contiene la incógnita, pues lo pasamos del otro lado. Entonces sería Euler a la x por el seno de x, diferencial de x. Estaba restando, lo voy a pasar sumando. Así de esta manera, diferencial de x. Esto va a ser igual a Euler a la x por el coseno de x más Euler a la x por el seno de x, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que es como si dijera yo y más y, pues sería 2y. Entonces la integral más la integral, pues sería dos veces la integral de Euler a la x por el seno de x diferencial de x, ¿no? Esto es igual a Euler a la x por el coseno de x más Euler a la x por el seno de x. Este 2 está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces por lo tanto la respuesta sería ya factorizando, ¿no? Coseno de x más el seno de x más c. Así, así es como nos quedaría. ¿Ya vieron? Entonces, es lo que va a ocurrir. No es la cochina integral cíclica, no sé quién le nombra así. O sea, la verdad se me hace de muy mal gusto y un nombre muy hediondo. También hay como maestros y cursos así que como que dicen, ¿cómo se llama? Ahora vamos a ver el tema de integrales cíclicas. Ay, no, ¿cómo creen? O sea, más bien se refiere a integrales que contienen como producto funciones trascendentales. O sea, creo que le podríamos llamar de otra manera, no, no de esa forma. A mí al menos no me gusta, no me agrada. Entonces, bueno, y pues si ven a alguien de ahí que, o sea, de hecho, no es mala onda, pero yo he revisado libros de cálculo y no me he encontrado en ninguno que tenga esa palabra. Ninguno, de verdad. O sea, el hecho de que se repita, eh, pues la integral no quiere decir que sea como cíclica. Entonces, porque al final de cuentas se maneja como una ecuación, no es como, no son como los programas, ¿no? Que ahí sí como ciclo for y while, ¿no? Aquí aquí no es eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a checar. Y tenemos el caso número 3 que es el de funciones, el producto de funciones algebraicas por una algebraica. Es como les digo, aquí tampoco, aquí ya no funciona el hilate. Lo que es el caso 2 y el caso 3 no funciona el hilate. O no, al menos que yo diga es funcional, no. Porque ahí ya, como son productos de funciones trascendentales, a veces ya no sabes cuál. Entonces hay que checar quién es más fácil de derivar y quién es más fácil de integrar. Así como en el ejemplo que les puse al inicio, ¿no? Entonces, bueno, para el caso 3 que es algebraica por algebraica, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues aquí igual, generalmente hay que tomar en cuenta que generalmente, generalmente, la expresión contenida en una raíz, ajá, raíz, potencia,
y o denominador será diferencial de v. Y digo generalmente, no siempre, pero es lo que generalmente pasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer la integral de x al cuadrado por la raíz de x más 1 diferencial de x. Esto se podría hacer también por cambio de variable para quitar radicales, pero bueno, una vez vi una de esas en un examen. Y bueno, aquí generalmente es lo que les digo. Diferencial de v pasa a ser todo esto, o sea, la expresión que contiene, ¿cómo se llama? La raíz, y u pasa a ser la expresión algebraica que está sola, ¿vale? Así, de esta manera. Ok. Entonces, pues aquí ya diferencial de u, pues sería igual a 2x, y diferencial de x, y pues ya, aquí se integra, ¿no? Aquí es muy común, ajá, y de hecho esto también lo voy a poner aquí, es muy común pedir variables prestadas, ajá, pedir variables prestadas. Entonces, en las prestadas, pues igual, ¿no? Va a haber ocasiones en las que a lo mejor tengan así, ¿no? Como x cúbica por la raíz de x al cuadrado menos uno. Y entonces es lo que les digo. Decimos generalmente que u es x al cubo, y diferencial de v sería mi integral, perdón, mi raíz, ¿no? Así, diferencial de x. Pero, ¿qué es lo que sucede? El momento de que yo la quiero resolver por cambio de variable, porque generalmente estas se resuelven por cambio de variable, yo voy a decir que u es igual a x al cuadrado menos uno. Y al momento de que derivo, me dice que es 2x diferencial de x. O sea, necesito una x. El 2 ese ya saben que no importan las constantes. Esas se pueden incluso multiplicar por ambos lados y ya sale por chino 2, ¿no? Pero el problema es que necesito una x. Entonces tengo que pedirle prestado. Entonces, 3 menos uno, aquí tendría un 2 y aquí tendría que poner entonces mi x. Y entonces ahora sí, ya cuando checo el diferencial, ¿qué es lo que sucede? Que aparece mi x y mi diferencial, mi x y mi diferencial. Entonces todo esto tendría que cambiarlo por quién, por la diferencial de u entre 2. Y este de aquí adentro lo tendrá que cambiar por quién, por u. Y ya se resuelve, ¿no? Solita, donde diríamos que v será igual a la integral de la raíz de u por la diferencial de u entre 2, ¿no? Y es así como destronamos inmediatamente, ¿no? La integral. Entonces, bueno, pues este es prácticamente todo lo que corresponde al tema. Eh, ya mencioné por así que prácticamente todas las excepciones, nada más va a haber pues, tres casos, ¿no? El caso uno, de hecho, a veces lo confieren con dos, donde dicen que U es la algebraica y otro donde U es la trascendental, pero realmente se resuelve de la misma manera. No hay como que una excepción así que yo les diga es como que un poquito diferente, pues no. Si acaso va a haber ocasiones en las que sí tengamos a veces incluso realizar cambios de variable previos antes de resolver por partes. ¿Cuándo lo realizamos? Bueno, cuando por ejemplo hay integrales de este tipo, donde hay radicales, ajá, o cuando tenemos funciones adentro de otras, como por ejemplo, una vez me tocó ver una así en un examen, que es por ejemplo la integral del seno del logaritmo natural, ¿sí? Estos son donde a veces hacemos cambios de variable previos, se recomienda hacer, ajá. Sobre todo porque si integramos por partes esta cosa a veces se complica demasiado, ¿eh? Entonces, sí. Y pues también igual hay unas integrales que no todas se resuelven por métodos analíticos, a veces incluso hay que ocupar métodos numéricos para poder resolverlas. Pero bueno, entonces eso es todo lo que confiere al tema y pues ya pasaríamos ahora sí que a la gran serie de ejemplos.